Queremos daros a todos una cordial bienvenida a esta reunión de entre semana de los Testigos de Jehová, y para hacerlo como es habitual, pues cantaremos una canción de gracias a Jehová por este precioso programa que nos ha preparado. Y la canción escogida es la canción número 36, que tiene como título Cuidemos nuestro corazón, basada en Proverbios capítulo 4, versículo 23, y después nos dirigiremos a Jehová en oración. Canción número 36. Bueno, pues, ¿qué vamos a analizar en el estudio de hoy? Pues vamos a ver o estudiar los capítulos 18 y 19 del primer libro de Samuel. Seguro que en casa todos, en nuestra preparación, hemos encontrado tesoros o perlas muy interesantes que han podido tener que ver con la bonita relación que Jonatán y David tenían, incluso de los celos del rey Saúl por David. Pero nos vamos a centrar en una bonita cualidad que todos los cristianos debemos de imitar, la humildad. Y lo veremos en primer lugar cómo podemos o debemos de ser humildes cuando nos salgan las cosas bien, o cómo la humildad nos ayuda en la predicación. En la parte Seamos mejores maestros veremos cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes de la Biblia a que abandonen los malos hábitos. Y en nuestra vida cristiana, la última parte de la reunión, en el estudio bíblico de congregación, tendremos la oportunidad de terminar el capítulo número 22, que es el último libro de adoración pura, basado en las profecías de Ezequiel. Y contestaremos una pregunta: ¿cómo podemos prepararnos ahora para la prueba final? Bueno, pues nada, ya estamos todos deseando empezar con el estudio que tenemos preparado para esta semana, y empezaremos con la primera parte, Tesoros de la Biblia. Y la primera asignación tiene como título No pierda la humildad cuando las cosas le salgan bien, y estará a cargo de nuestro hermano Rubén Barea. Humildad. Qué cualidad tan preciada y sin embargo tan difícil de observar entre las personas o entre las mujeres y los hombres de nuestros días. No es algo que deba de extrañarnos. Ya la Biblia, hablando de cómo serían las características de las personas de estos últimos días, decía que serían personas arrogantes, testarudos, llenos de orgullo, es decir, características totalmente contrarias a la humildad.
De ahí que sea a veces difícil, incluso para nosotros, los cristianos, el ser realmente humildes. ¿Qué nos puede ayudar a cultivar esta preciada cualidad, a ser realmente humildes? Bueno, algo que nos ayudará es pensar en los ejemplos que tenemos de humildad. Y como sucede en otras muchas ocasiones, los mejores ejemplos de humildad que encontramos en las Escrituras son los del propio Jehová y los de su hijo, el de su hijo. Por ejemplo, hablando de Jehová, Jehová es humilde en la manera en la que trata a sus siervos imperfectos. No solamente nos permite que le adoremos, nos permite que seamos sus amigos. O siendo Jehová la persona más sabia del universo, en ocasiones ha permitido aceptar las sugerencias de sus siervos imperfectos. ¿O qué podemos decir de Jesús? Jesús demostró ser humilde y lo demostró por gestos grandes y pequeños. Por ejemplo, cuando estuvo dispuesto a lavar los pies de sus discípulos, algo que hacían los sirvientes, los esclavos, pero él se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. ¿O qué podemos decir de la mayor manifestación de amor y de humildad, como fue el que él mismo estuviese dispuesto a dar su propia vida por toda la humanidad? Pero nos centraremos en este discurso en analizar otro ejemplo de humildad. Vamos a hablar del rey David. Incluso antes de llegar a ser rey, él ya manifestó esta preciada cualidad. Podemos analizar algunos de los episodios de su vida que demuestran que fue realmente humilde. Os invito, por ejemplo, a que busquemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 18, leeremos los versículos del 5 al 7. Primer libro de Samuel, capítulo 18, los versículos del 5 al 7, leemos lo siguiente. Dice, David empezó a salir a combatir y sin importar a dónde lo enviara Saúl, siempre tenía éxito. Así que Saúl lo puso al mando de los hombres de guerra. Y esto les pareció bien a los siervos de Saúl y a todo el pueblo. Cuando David y los soldados regresaban de derrotar a los filisteos, las mujeres salían de todas las ciudades de Israel al encuentro del rey Saúl. Iban cantando y bailando con alegría, con panderetas y laúdes. Las mujeres que celebraban la victoria cantaban, Saúl ha derrotado a miles y David a decenas de miles. Así, David no tardó en hacerse famoso en toda la nación. Poco antes había derrotado al gigante o al guerrero Goliat. Cuando Saúl ve eso, lo manda a la batalla y David sigue teniendo éxito, de manera que lo pone al mando de sus hombres de guerra. Y David sigue teniendo éxito. Así, ¿a qué se debió el hecho de que a David todo le saliese bien? Hasta el punto que las mujeres incluso le dedicaron canciones. Hemos leído que las mujeres decían, Saúl ha derrotado a miles, David a decenas de miles. ¿A qué se debía ese éxito que tenía David? ¿Era por sus cualidades innatas? Podemos leer un poquito más adelante, en este mismo capítulo, el versículo 14, la razón. ¿A qué se debía que David tuviese éxito? Versículo 14 leemos, a David todo le salía bien, y notad ahora, y Jehová estaba con él. Así a David todo le salía bien porque contaba con la bendición de Jehová. ¿Perdió David de vista este hecho, que todo lo que hacía se debía a la bendición de Jehová? Pues parece ser que no. Y lo vemos en un episodio un poquito más adelante, ahora en los versículos 22 y 23. Podemos leer capítulo 18, primer libro de Samuel, ahora los versículos 22 y 23. Y aquí leemos lo siguiente. Además, Saúl les ordenó a sus siervos, díganle a David en secreto, el rey está muy contento contigo, y todos sus siervos te tienen cariño, así que hazte yerno del rey. Cuando los siervos de Saúl le dijeron esto a David, él les contestó, ¿se creen que es tan fácil que un hombre como yo, pobre e insignificante, se convierta en yerno del rey? Notamos la reacción de David cuando Saúl, a través de sus siervos, le propone en convertirse en su yerno. Otra cosa son las intenciones de Saúl. Pero ¿cuál fue la reacción de David cuando se le propone esto? ¿Habéis notado? Dice, ¿se creen que es tan fácil que un hombre como yo, pobre e insignificante, se convierta en yerno del rey? A pesar de todos sus éxitos, David se seguía considerando insignificante. Esa humildad que demostró le permitió no solamente granjearse el favor de Jehová en aquel momento, sino que también
le ayudó a tener la aprobación de Jehová durante todo su reinado, incluso en aquellas ocasiones en las que llegó a pecar gravemente. ¿Qué ayudó a David a no perder la humildad? Pues fue reconocer que todos sus éxitos se debían a que Jehová le había prestado atención y le estaba bendiciendo. Pues, ¿cómo podemos nosotros imitar el ejemplo del rey David? Pues las fotografías que tenemos en la guía de actividades nos ayudan a ver de qué maneras podemos ser humildes. Vemos a un hermano discursando, posiblemente en una asamblea. Es muy probable que sea un buen orador. Se le ve natural, se le ve con entusiasmo. Parece ser que el auditorio está disfrutando, pues el auditorio se ve muy atento. Qué fácil sería para este hermano hincharse de orgullo y llegar a pensar lo bueno que es. Pero no. En la otra parte de la fotografía vemos que cuando es felicitado, sus gestos, sus ademanes, demuestran que reconoce que el mérito no es suyo. Tiene muy presente que su éxito se debe a la bendición de Jehová. Pues, ¿cómo podemos imitar nosotros este ejemplo? ¿O qué aprendemos? ¿Cómo podemos demostrar nosotros también esta humildad? Pues, ¿qué hay si tenemos el privilegio de dirigir algún curso bíblico o varios cursos bíblicos? ¿Pensamos que somos grandes maestros? ¿O reconocemos simplemente que si tenemos esta habilidad, esta capacidad, es porque Jehová a través de su organización nos ha preparado para ello? O, como mencionábamos ahora, si tenemos la posibilidad de dirigir algún discurso público y nos felicitan por cómo lo hemos hecho, reconocemos que no es por nuestros propios méritos, simplemente porque Jehová cada semana en las reuniones nos prepara para poder tener estos privilegios o para poder presentar estos discursos. ¿O qué hay si tenemos un privilegio especial, sea en la congregación o sea en la organización de Jehová? ¿Pensamos que lo tenemos porque somos superiores a otros hermanos? ¿O reconocemos con humildad que si disfrutamos de ese privilegio simplemente es por bondad inmerecida de Jehová? ¿O qué hay si tenemos cierta capacidad o habilidad para desarrollar un trabajo? ¿Estamos dispuestos a compartir con otros lo que sabemos para que ellos también puedan desarrollar ese trabajo? ¿O tendemos a guardarlo para nosotros, para que otros no brillen, como pudiéramos estar haciéndolo nosotros? Pues qué importante, qué oportuno que siempre tengamos en mente las palabras que el apóstol Pablo dirigió a los corintios cuando decía y les preguntaba: ¿quién hace que tú seas diferente a los demás? En realidad, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué vas presumiendo como si no lo hubieras recibido? Así no perdamos de vista, hermanos, esta idea. Todo lo que tenemos, todos nuestros éxitos, logros, se deben a que Jehová nos ha prestado atención y nos está bendiciendo. Pues qué grandes lecciones aprendemos del ejemplo del rey David. No obstante, sabemos que la humildad rápidamente se puede perder. También tenemos ejemplos en las Escrituras de personajes que en un momento dado de su vida fueron humildes, pero con el tiempo se volvieron tercas y orgullosas. ¿Qué nos ayudará a seguir siendo humildes? El seguir pensando, meditando y reflexionando en los grandes ejemplos de humildad que tenemos. No solamente en las Escrituras, también en nuestra propia congregación podemos ver hermanos con grandes habilidades, capacidades, pero que se sienten como el rey David, insignificantes. Pues sigamos aprendiendo del ejemplo de estos hermanos. Nos seguirá ayudando a seguir cultivando esta apreciada cualidad. Sigamos esforzándonos por cultivar la humildad y de esta manera no solamente desarrollaremos una bonita personalidad atrayente a los demás, sino lo que es más importante, esta cualidad nos permitirá granjearnos la aprobación, la bendición y la amistad de nuestro Dios Jehová. Muchas gracias, hermano Barea, por tu bonito discurso y por destacar esta bonita cualidad, la humildad, una cualidad que todos debemos de esforzarnos por cultivar. Pues muy bien, ahora seguimos con la siguiente asignación. Busquemos perlas escondidas, y esta estará a cargo de nuestro hermano Antonio Fernández.
Pues después de disfrutar de la lectura de estos dos capítulos del primer libro de Samuel, 18 y 19, estamos deseosos de escuchar vuestras reflexiones y meditaciones que nos ayudarán a extraer esas perlas para nuestro servicio a Jehová. Pues tenemos la primera perla que se extrae del capítulo 19 del primer libro de Samuel, los versículos 23 y 24. Y si algún hermano o hermana quiere leerlo, pues hermana Morales, Sara. Gracias. Mientras iba camino a Nayot de Ramá, el Espíritu de Dios vino sobre él también, y se comportó como un profeta todo el camino hasta que llegó a Nayot de Ramá. Él también se quitó la ropa y se comportó como un profeta delante de Samuel, y estuvo allí tendido, desnudo todo ese día y toda esa noche. De ahí que se diga, ¿acaso también Saúl es profeta? Muchas gracias, hermana Morales. Pues la pregunta para estos versículos es, ¿en qué sentido se comportó el rey Saúl como un profeta? Hermana García, Keren. La información explica que cuando los profetas recibían el Espíritu de Jehová, pues era frecuente que se comportaran de manera diferente, a veces poco común o extraña, con el objetivo de representar algún detalle de las profecías. Incluso llegó a existir el dicho en aquella época, portarse como profeta. Y en estos versículos vemos cómo Saúl, tras recibir el Espíritu de Jehová, se desnudó, se quedó allí tumbado, y esta forma de actuar inusual y diferente fue lo que hizo que los demás pensaran o vieran que se estaba comportando como si fuera un profeta. Excelente, muchas gracias. Y qué insensato, ¿eh? Es decir, en contra de la voluntad de Jehová. Pues ahora tenemos otra pregunta que os ayudará a expresar vuestras meditaciones y reflexiones sobre estos dos capítulos. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Pues empezamos con nuestro hermano Poti, Esteban. En el capítulo 19, versículo 12, vemos que tenemos un ejemplo de gran valentía y abnegación que puede pasarnos desapercibido. Mical. Ella amaba a David, pero para salvarle la vida tuvo que actuar con rapidez. Nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo mismo con la misma rapidez, aunque conlleve un gran sacrificio. Al fin y al cabo, si queremos que Jehová nos bendiga, tenemos que darle algo que bendecir. Muchas gracias, hermano Poti. Hermana Mateos, Keren. En el capítulo 19, el versículo 4 y 5, vemos cómo Jonatán actuó como pacificador al hablarle a su padre Saúl bien de David, para que no lo matara. El ejemplo de Jonatán nos enseña que no solo tenemos que ser pacíficos, sino actuar, promoviendo la paz, tanto en la congregación como en nuestra casa. Eso nos va a ayudar a que podamos dar alabanza a Jehová, alejando la furia y sentirnos más felices. Excelente, muchas gracias. Hermana Gema. Varea. Y justo antes, en el versículo 3, Jonatán también nos deja un bonito ejemplo de la verdadera amistad y lealtad a Jehová y a nuestros hermanos. Porque desde un punto de vista humano, Jonatán tenía mucho que perder y poco que ganar al ser amigo de David. Sin embargo, para él lo más importante fue respetar la decisión, pues que Jehová había elegido a David como rey, aunque esto fuera en contra de su padre. Por eso, pues imitemos este ejemplo, ¿no? Al mostrar lealtad a las decisiones que toma Jehová y seguir con esta bonita amistad hacia nuestros hermanos. Excelente reflexión. Hermana Álvarez, Arantxa. En el capítulo 18, versículo 4, vemos que Jonatán le entrega su arco a David. Podría parecer que se estaba despojando de algo vital para un guerrero, ya que el arco era su marca distintiva y que al hacerlo estaba perdiendo cierto prestigio, pero con este gesto realmente demostró que daba su apoyo al ungido de Jehová. Así extraemos una lección muy importante, y es que siempre saldremos ganando si ofrecemos nuestro arco, por decirlo así, es decir, si apoyamos las decisiones de la organización, aunque esto signifique perder algo que valoramos, como hizo Jonatán. Muchas gracias, hermana Arantxa. Hermano Ortega. Dan.
Sí, en el 19, 20 al 24 vemos como a pesar de que Saúl persiguió a David, pues no lo capturó porque el Espíritu de Dios estaba con él, y Jehová se había propuesto que David fuera rey de Israel y nadie podía alterar ese propósito. Este relato pues nos da fortaleza, ya que en nuestro tiempo Jehová ha dicho que las buenas noticias pues se van a predicar, así que podemos tener la certeza de que por muchos ataques que lancen los gobiernos contra el pueblo de Jehová, nadie podrá impedir que esta profecía se cumpla. Muchas gracias por esa idea animadora. Hermano Morales, Paco. Sí, en el 18:7 las mujeres quisieron recibir de manera grata a sus hombres que habían venido valerosos después de la batalla, y así que dieron una canción. En el estribillo de la letra decía: Saúl ha derribado a miles, David decenas de miles. Aunque aquel deseo fue muy bonito, la alabanza que querían dar a aquellos hombres, sin embargo, quizás ahí aprendemos una excelente lección. Cuando queremos ofrecer alabanza porque veamos algo bueno en el gesto de un hermano o una hermana, no debemos hacer comparaciones con otros, es decir, alabar algo bueno que se ha hecho, pero no en comparación con nadie, sino con el efecto que ha tenido esa misma persona. Muchas gracias. Hermana Iglesias, Emma. En 1 Samuel 19, 18 leemos que David, que había salido huyendo, fue a ver a Samuel en Ramá y le contó todo. Con los ojos humanos, pues Samuel era un israelita ya muy mayor, pero para David, que veía con los ojos de la fe, era el representante de la organización de Jehová. Así que David no confió en sí mismo, sino que fue a buscar la guía de Jehová. Para nosotros, pues nos ayuda a ver que si pasamos por una situación difícil, pasamos por medio de una tormenta, pues podría ser bueno preguntarnos si tendremos esa misma iniciativa o esa misma reacción que tuvo David y seguir la guía de Jehová. Muchas gracias. Hermana Vázquez, Damaris. En el 18:20 se dice que Mical estaba enamorada de David, pero más adelante sus sentimientos cambiaron porque llegó a despreciar a su esposo en su corazón. Por el relato bíblico sabemos que David cuidaba su relación con Jehová, pero también que Mical, por ciertos detalles, no tenía un corazón completo para con Jehová. Esto nos anima a los matrimonios a cultivar ambos una estrecha relación con Jehová, que a su vez fortalezca nuestro matrimonio con el tiempo y no se debilite ni nuestro amor por Jehová ni nuestro amor por nuestro cónyuge. Muchas gracias por esa advertencia. Hermano Iriondo, John. El 18:14 en la nota dice que David actuaba con sabiduría en todo lo que hacía. David demostró un corazón sabio al ver las cosas a la manera de Jehová y apoyarse en él, y nosotros también podemos imitarlo cuando nos encontremos en situaciones que, emocionalmente hablando, sean como lanzas, ya sea no sintiéndonos suficientemente valorados o incluso menospreciados, tal como le ocurrió a David. Pues gracias a Jehová podemos seguir sirviéndole con alegría, actuando sabiamente, y como resultado, todo en nuestro vivir cristiano nos saldrá bien. Muchas gracias. Hermano Vázquez. En 1 Samuel, capítulo 19, versículo 11, ahí después de decir que Saúl envía a unos hombres a vigilar la casa de David y a matarlo por la mañana, viene una referencia que nos lleva al Salmo 59. El encabezamiento nos ayuda a entender que ese texto, esas palabras que se describen en este Salmo, son justamente los sentimientos que David tuvo en esta situación. Y al principio del Salmo comenta David: rescátame, oh Jehová. Así que vemos que David siguió siendo una persona espiritual que ante los problemas siguió confiando en Jehová. Así que qué importante que le imitemos, ¿no? Cada vez que tengamos problemas, por muchas responsabilidades que podamos tener, como fue el rey David, pero nunca dejemos de pedir la ayuda de Jehová. Muchas gracias. Hermana de Fernández, de Luminisa. En el capítulo 18, 9 a 11, vemos como la envidia hizo al rey Saúl que mire a David con desconfianza, hasta quiso matarle. Esto me enseña que no tengo que confundirme sobre quién es mi enemigo y llegar a luchar con mis hermanos, cuando es con Satanás con quien tengo que luchar. Muchas gracias. Hermano Ortega, Ever. Cuando tenemos que elegir a quién seremos leales, puede que nos resulte difícil. Ese fue el caso de Jonatán, ¿no? Como hemos visto, se ve en el capítulo 19 que en el momento que se enteró que Saúl, su padre, quería matar a David, pues tuvo que tomar una decisión. ¿A quién sería leal? Por un lado, debía obedecer a su padre como rey, pero por otro, pues sabía que Dios apoyaba a David, no a Saúl.
Así que le advirtió del peligro y le dijo a David que se escondiera. Y así, pues le dio lealtad a David. Esto nos enseña que si no tenemos cuidado, pues podríamos darle la lealtad a una nación o incluso a un equipo deportivo o a alguien famoso, cuando sabemos que en realidad nuestra lealtad pues solo se la debemos dar a Jehová. Pues muchas gracias, hermano Ortega, y muchas gracias a todos por vuestra excelente participación y preparación. Muchas gracias a ti también, hermano Fernández, por haber conducido también esta parte. Pues ahora seguimos la siguiente asignación, que es la primera asignación estudiantil, la lectura de la Biblia, y nuestro hermano Dan Ortega leerá para nosotros del primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 25, hasta el capítulo 19, el versículo 7. Le escuchamos muy atentamente. Pero Saúl les ordenó: díganle esto a David. Lo único que el rey quiere como dote por su hija son 100 prepucios de filisteos para vengarse de sus enemigos. Y es que Saúl estaba planeando que David muriera a manos de los filisteos. Sus siervos le llevaron el mensaje a David y a él le agradó la idea de convertirse en yerno del rey. Antes de que se cumpliera el plazo, David salió con sus hombres, mató a 200 filisteos y le trajo al rey los prepucios de todos ellos para poder convertirse en su yerno. Por lo tanto, Saúl le entregó por esposa a su hija Mical. Saúl se dio cuenta de que Jehová estaba con David y de que su hija Mical lo amaba. Esto hizo que Saúl le tuviera aún más miedo a David. Y Saúl se convirtió en enemigo de David para el resto de su vida. Cada vez que los príncipes de los filisteos salían a la batalla, David tenía más éxito que todos los demás siervos de Saúl, y su nombre era muy respetado. Más adelante, Saúl les dijo a su hijo Jonatán y a todos sus siervos que planeaba matar a David. Pero Jonatán, que quería mucho a David, se lo contó. Le dijo: mi padre Saúl quiere matarte. Por favor, ten mucho cuidado mañana por la mañana. Busca un lugar donde esconderte y quédate ahí. Yo saldré con mi padre al campo, cerca de donde vas a estar tú. Le hablaré de ti, y si me entero de algo, te lo diré sin falta. Así que Jonatán le habló bien de David a su padre Saúl. Le dijo: el rey no debe pecar contra su siervo David. Él no ha pecado contra ti. Todo lo que ha hecho ha sido para tu bien. Se jugó la vida para matar al filisteo, y gracias a eso Jehová le dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo lo viste y te alegraste muchísimo. Así que, ¿por qué vas a pecar y derramar sangre inocente matando a David sin ningún motivo? Saúl le hizo caso a Jonatán y juró: tan cierto como que Jehová vive, no lo mataré. Después Jonatán llamó a David y se lo contó todo. Luego lo llevó a donde estaba Saúl, y David siguió sirviéndole igual que antes. Pues muchas gracias, hermano Ortega, por tu bonita lectura. Hemos disfrutado mucho, lo has hecho de una manera muy natural, fluida, pero queremos destacar el aspecto o la lección en la que trabajabas, la lección número 11 de nuestro folleto Maestros, que tiene como título Hablar con entusiasmo. ¿Y qué implica hablar con entusiasmo? Pues hablar con el corazón, ¿no? Nuestro propósito, cuando hablamos con otras personas, estamos predicando, desde la plataforma tenemos una asignación, lo que queremos es siempre ayudar a nuestros oyentes o motivarlos, que capten la información y puedan aplicarlas en su vida. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues es muy interesante lo que destaca nuestro folleto. Está muy relacionado con nuestro corazón, y el primer punto dice precisamente eso: preparemos nuestro corazón y meditemos en la importancia para ello del mensaje que tenemos. Y también destacar algo muy interesante del folleto, algo que nos puede ayudar, algo muy práctico, es, dice el último punto, que debemos, o con nuestras expresiones faciales, podemos, o con nuestros ademanes, podemos transmitir esos sentimientos que tenemos en nuestro corazón. Muchas gracias, hermano Ortega, por tu bonita asignación, hemos disfrutado mucho. Ahora, a continuación, pues seguimos con nuestra reunión, con la segunda parte de la misma, que es Seamos mejores maestros. Y la primera asignación tiene como título Sea más feliz en el ministerio, ayude a los estudiantes a abandonar los malos hábitos. Un filósofo dijo en una ocasión, escribió, que los hábitos son el destino.
¿Qué quiso decir este filósofo? Bueno, pues según su punto de vista, que si los humanos o todas las personas tienen un destino, o su destino está escrito, también están escritos los hábitos que hacen a esa persona ser como es. ¿Pero es esto cierto? Pues os invito a todos a que me acompañéis a leer lo que Pedro le dijo a sus hermanos en el primer siglo. En la primera carta de Pedro, el capítulo 1, y leeremos los versículos del 14 al 16. La primera carta de Pedro, capítulo 1, y los versículos del 14 al 16. Ahí dijo Pedro: como hijos obedientes, no dejen que los deseos que tenían antes en su ignorancia sigan moldeándolos. Más bien, al igual que el santo que los llamó, sean santos en toda su conducta, porque está escrito, tienen que ser santos porque yo soy santo. Así que Pedro lo dejó muy claro. Él le dijo a los cristianos, ¿no?, o les aconsejó que no volvieran a las cosas o a los hábitos, a los malos hábitos que tenían antes. Así que los hábitos se pueden cambiar. Pero ¿por qué nos pide Jehová o quiere que abandonemos esos malos hábitos? Pues en primer lugar, como hemos leído en los versículos 15 y 16, porque Jehová es santo, y eso quiere decir que está alejado de todo lo malo. Así que si queremos ser sus amigos, nosotros tenemos que abandonar cualquier hábito malo. Y en segundo lugar, es porque Jehová quiere lo mejor para nosotros. Sabe que si ponemos en práctica sus consejos y abandonamos esos malos hábitos, conseguimos vencerlos, pues podemos disfrutar de una mejor vida familiar, incluso nuestra salud y nuestra economía pueden mejorar. Pero ¿qué podemos hacer, ¿no?, para ayudar a nuestros estudiantes a abandonar esos malos hábitos? Pues os invito, por favor, a que sigáis conmigo esta consideración o las ideas que se destacan en el segundo párrafo de nuestra guía de actividades en la página 7, que destaca al menos, o yo he conseguido destacar 5 ideas importantes o 5 cosas que podemos hacer. La primera es explicarles a nuestros estudiantes, dice, sin rodeos, las normas de Jehová. Y explicarles implica darle las razones de por qué Jehová nos pide eso y también hablarle de los beneficios o cómo les beneficia abandonar esas malas costumbres. Una segunda idea, debemos de ayudar a nuestros estudiantes a cambiar su forma de pensar. Y como menciona Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, ahí con su capacidad de raciocinio, con el tiempo, eso les ayudará a cambiar sus hábitos, a que ese pensamiento se convierta en una actividad, ¿no?, evidente. Una tercera idea se encuentra en Filipenses 4:13. Ahí Pablo dijo que para todo tenía las fuerzas gracias a aquel que le daba poder, que era Jehová, para todo. Así que debemos de asegurarle a nuestros estudiantes que aunque cambiar esos hábitos, esos malos hábitos, que para ellos quizá llevan décadas arraigadas en su corazón, en su vida, pues que le parezcan como montañas infranqueables, pues con la ayuda de Jehová podrán alcanzar la cima de esas montañas. Y una cuarta idea, debemos de enseñarles a acudir a Jehová rápidamente en oración, cuando se vean en la tentación de pecar. Jehová está dispuesto a ayudarles. Y una quinta y última idea que menciona el párrafo, debemos de ayudarlos a identificar las situaciones que podrían llevarlos a pecar. El pecado no surge de un momento a otro. No nos acostamos y por la mañana nos levantamos y pecamos, es lo primero que hacemos, sino que hay situaciones que conducen a que podamos pecar. Así que ayudémosle a identificar esas situaciones y animémosle a sustituir sus malos hábitos por actividades sanas. Y no solamente eso le beneficiará a él, le hará más feliz, le ayudará a tener una bonita relación con Jehová, sino a nosotros también nos hará felices al ver a nuestros estudiantes progresar y tener esas bonitas vidas. Pues, ¿qué os parece ahora si vemos un vídeo con el título Ayudemos a los estudiantes a abandonar los hábitos que Jehová odia y después haremos algunas preguntas? Rita y yo ya habíamos hablado de ello. La idea me asustaba un poco. No me veía capaz de hacerlo.
yo yendo de casa en casa. Pero sabía que era lo correcto. Un publicador no debe consumir sin razones médicas sustancias que sean adictivas o que alteren la mente. ¿Sin razones médicas? Sí. Pero ni siquiera para cuando estás estresado. Como, no sé, por ejemplo, marihuana. Eso no está mal, ¿no? Es para el estrés. Me di cuenta de que no había entendido lo que significaba razones médicas. Nos vemos durante la semana. Está bien. Gracias, Coral. Gracias. Volveremos. Y de eso hablamos las siguientes semanas. Ok, Efesios 4:23 dice, deben seguir renovando su forma de pensar. Entender que estaba mal fue fácil, pero dejar de hacerlo no era tan sencillo. Pensé que nunca lo conseguiría. Liberarme de aquello para servir a Jehová fue maravilloso. Qué bonito vídeo, ¿verdad? Bueno, pues ahora, como sabéis, esta asignación necesita de vuestra participación. Y vamos a hacer la primera de estas 3 preguntas que dice: ¿cómo reaccionaron los ancianos y Rita cuando Coral les dijo que consumía marihuana? Hermano García, David. Pues, por ejemplo, en el caso de los ancianos, ellos no se alarmaron ni tampoco la regañaron de alguna manera, sino más bien, como vimos en el vídeo, abrieron la Biblia, seguramente para compartir con ella lo que dicen las Escrituras sobre el tema y apelar a sus sentimientos, y además luego vimos cómo se despidieron amablemente de ella y quedaron en seguir viéndose entre la semana. Muchas gracias, hermano García. Hermano Esteban. Y a mí me ha gustado una cosa que vi en la cara de Rita, y es que no la recriminó, pero incluso hizo una sonrisa espontánea, así de compasión, para quitarle un poquito de hierro o de tensión al momento, y luego dijo, volveremos, es decir, confiaba en su estudiante, no la hundió tampoco. Muchas gracias por esa aplicación. Hermana Morales, Sara. Sí, también es muy bonito ver la reacción de Rita. Ella se dio cuenta que no había captado bien el punto del tema de las drogas, así que dijo, lo vamos a hacer cuestión de consideración para el estudio que viene. Muchas gracias. La segunda pregunta, ¿qué hizo Rita para ayudar a Coral? Hermana Barea. Pues le dedicó tiempo para analizar en los siguientes estudios, porque dice durante semanas estuvieron analizando principios bíblicos que le ayudaran a que este hábito pues lo dejara de hacer. Muchas gracias. Hermana Vázquez, Damaris. Y también cuando lo analizaron tuvo en cuenta cuál era el punto de vista de Coral sobre el asunto. Por lo que ella expresó cuando hablaron con los ancianos, daba a entender que no veía mal lo que hacía si era por estrés. Así que Rita fue a la raíz del asunto y analizaron, como se ve en el vídeo, Efesios 4:23, para que así Coral pudiera entender que tenía que renovar o cambiar su forma de pensar. Muchas gracias, hermana Vázquez. Y la última pregunta, ¿qué hizo Coral para que Jehová la ayudara? Hermana Iglesias. Pues acudir a él en oración. Vemos que cuando sintió el impulso de pecar, ahí vemos en el vídeo que lo que hizo fue orar a Jehová. Y es que, como bien decía ella, entender que estaba mal pues fue fácil, pero dejar de hacerlo no era tan sencillo, así que Jehová le ayudó con eso.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos también por vuestra participación y vuestros buenos comentarios. Como conclusión a esta parte, podríamos decir que debemos de esforzarnos por ayudar a nuestros estudiantes a abandonar esos malos hábitos. Si lo consiguen, podrán ser mejores amigos de Jehová. Su vida puede mejorar, pero eso también nos hará más felices a nosotros. Pues muy bien, continuamos con la última asignación estudiantil de esta parte, que es un discurso que tiene como título Una labor que exige humildad, y estará a cargo de nuestro hermano Marcos Vázquez. ¿Estamos preparados para predicar? ¿Lo llevamos todo? Nuestro bolso, nuestra cartera, nuestras publicaciones, la Biblia, la tablet para enseñar vídeos. ¿Nos hemos peinado bien? Quizás un pequeño ajuste en la corbata. ¿Cuánto nos preparamos para predicar, verdad? Pero hay algo que no queremos olvidar cuando vamos a la predicación. Y de ello habló el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, la parte B. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Os invito por favor a que me acompañéis a leerlo. La parte B, él dijo, ahora bien, vístanse todos de humildad al tratar unos con otros. Porque Dios se opone a los arrogantes, pero les muestra bondad inmerecida a los humildes. ¿Hemos notado qué prenda de vestir es tan importante en nuestro ministerio? La humildad. La humildad es un requisito esencial, una cualidad muy importante en la predicación. ¿Por qué es tan importante? ¿Y cómo podemos demostrarla? Vamos a ver dos situaciones que se presentan en nuestro ministerio que requieren humildad y vamos a contestar estas preguntas. En primer lugar, cuando recibimos trato desconsiderado en nuestra predicación. Quizás alguien se pone nervioso cuando vamos a hacerle una visita que no esperaba. ¿Por qué es tan importante que mostremos humildad? Pues, en pocas palabras, porque queremos imitar a nuestro mejor maestro, nuestro mejor ejemplo, Jesús. Y Jesús, tal y como dice primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23, cuando a Jesús lo estaban insultando, dice el relato, no les devolvió sus insultos. Así que cuando Jesús recibió trato desconsiderado, no contestó igual. Él fue humilde, no consideró que aquellos insultos eran algo personal, sino que confió en que Jehová se encargaría del asunto. Eso le permitió mantener la calma en el ministerio. Y es que si no fuéramos humildes, quizá podríamos tomarnos ese trato como algo personal, ponernos a su mismo nivel y al final que ocurra una discusión. Es sin duda muy importante. ¿Cómo podemos demostrarla? Vayamos por favor a leer Proverbios capítulo 25, versículo 15. Proverbios 25, 15. Y vamos a ver dos cualidades importantes que precisamente la humildad nos permite demostrar en este tipo de situaciones. Proverbios 25, 15. Ahí dice, con paciencia se convence a un comandante y una lengua amable puede quebrar un hueso. Sí, la humildad nos puede ayudar a demostrar paciencia y amable cuando alguien que es como un comandante, porque quizás nos ha mostrado desconsideración, nos puede estas dos cualidades ayudar a ser humildes y mantener la calma. Una experiencia que lo demuestra y que nos ayuda a ver la aplicación de la importancia de estas cualidades es la que viene en la información, la fuente de información en la que se basa esta asignación. Y me gustaría leerlos textualmente lo que le ocurrió a la cierta hermana. Dice, en cierta ocasión una señora y su esposo insultaron a una hermana y la echaron de su propiedad. Ella se limitó a sonreír y a decir que tal vez podrían conversar en otro momento. Su reacción impresionó tanto a la pareja que cuando otra testigo los visitó, la escucharon y aceptaron su invitación para ir al Salón del Reino. Una vez allí, se encontraron con la hermana a la que habían tratado tan mal, pero ella los saludó y les dio más testimonio. Qué buen ejemplo, ¿verdad?, de humildad y de paciencia y amabilidad. Si somos humildes podemos ablandar a quienes nos tratan de forma desconsiderada. El segundo ejemplo que puede ocurrirnos en nuestro ministerio y que a veces es habitual es cuando nos damos cuenta claramente que sabemos más de la Biblia que la otra persona. Y a veces estamos acostumbrados a que algunas personas nos menosprecien por ser testigos de Jehová. Ahora nos encontramos en la situación de que sabemos de la Biblia mucho más que la persona. Y eso puede hacer que seamos arrogantes. ¿Por qué es tan importante mantener la humildad en estos casos? Pues porque saber más no nos da derecho
a menospreciar a quien hablamos. No queremos parecernos a los líderes religiosos del tiempo de Jesús, que aquellas personas que no sabían de la ley, ellos les llamaban malditos. Su arrogancia repelía a las personas. Por el contrario, Jesús lograba atraer a los demás por ser humilde de corazón, como dice Mateo 11, 28 y 29. Tenía mucho conocimiento, podía presumir de ello, pero jamás se creyó mejor que otros. ¿Cómo podemos demostrar humildad entonces en estas situaciones? Bueno, pues Jehová nos ha dado el conocimiento bíblico para compartirlo con las demás y no para presumir de él. Por eso no menospreciemos ni critiquemos a quienes saben menos. De esta manera animaremos y atraeremos a las personas. Sin duda, tenemos muy claro que la predicación es una obra de Jehová y Jehová es un Dios humilde y nos ha dejado el mejor ejemplo, el ejemplo de su Hijo de humildad. Así que hagamos nuestra parte, cumplamos con humildad la labor que nos ha dado. De esa manera atraeremos y compartiremos lo mucho que Jehová nos ha enseñado con los demás. De esa manera agradaremos a Jehová. Como hemos dicho, sin esta cualidad no lograremos predicar de la manera correcta. ¿Por qué? Porque la predicación exige humildad. Muchas gracias, hermano Vázquez, por tu bonito discurso. Hemos aprendido muchas cosas, pero sobre todo cómo resaltar el valor práctico, que era la lección en la que tú trabajabas, la lección 13 de nuestro folleto Maestros, y menciona que lo que implica es ayudar a nuestros oyentes a ver cómo el tema les beneficia personalmente y mostrarles qué deben hacer con esa información. Y es lo que tú has hecho con nosotros. Si no tenías un tema, que era hablar de la humildad, y nos lo has explicado muy bien, basándose en esas dos ideas. En la predicación, si nos encontramos con personas que nos traten de una manera desconsiderada, cómo la humildad nos ayuda, y también cuando nosotros vemos que sabemos más que las personas, ¿no? Tenemos más conocimiento bíblico, cómo debemos de actuar. Y lo has hecho también como menciona el folleto, ¿no? Hay un recuadro que menciona que hay que ser amables y mostrar empatía. Así que no has perdido la sonrisa en ningún momento y te lo agradecemos mucho por tu bonita asignación. Bueno, pues con esto terminamos la segunda parte de nuestra reunión y pasamos a la última parte, que es nuestra vida cristiana. Y para hacerlo como debemos, vamos a cantar una canción, que es la canción número 31, que lleva como título Camina siempre con Jehová, canción 31.
Bueno, pues ahora la siguiente parte es, si tenéis en vuestra guía de actividades, aparece como necesidades de la congregación, pero se ha cambiado y veremos un informe, el informe número 2 del cuerpo gobernante para el 2022, y queremos escuchar muy atentamente lo que nuestro hermano Mark Sanderson quiere recordarnos. Bienvenidos. Tenemos muchas noticias que contarles. Por supuesto, el mundo entero está pendiente de lo que sucede en Rusia y Ucrania. Pero lo que está pasando no nos toma por sorpresa a los siervos de Jehová. Tenemos muy claro que Rusia y sus aliados son ahora el rey del norte que se menciona en el capítulo 11 del libro de Daniel. Cuando el cuerpo gobernante explicó esto, durante la reunión anual del año 2018, también mencionó que el rey del norte ya había tomado el control de la península de Crimea. Al leer el capítulo 11 de Daniel, no nos extraña ver que el rey del norte está interesado en otros territorios. Hermanos, ahora es el momento de mantenernos vigilantes y de proteger nuestra neutralidad cristiana. Para el 28 de febrero no teníamos ningún fallecido, pero uno de nuestros hermanos resultó herido. Decenas de sus casas han sufrido daños y miles de hermanos han tenido que huir de las zonas de conflicto. Queremos que sepan que estamos orando por ustedes, queridos hermanos de Ucrania y de Rusia. Al mismo tiempo, estamos haciendo todo lo posible por asegurarnos de que tienen todo lo que necesitan en sentido espiritual y también en sentido físico. Hablemos ahora de temas legales. Durante la semana del 21 de febrero, supimos de 3 decisiones judiciales muy importantes. El 22 de febrero, un tribunal de Ust-Abakán decidió concederle la libertad condicional a una hermana de 70 años llamada Valentina Baranovskaya, que ha estado metida en prisión por los últimos 12 meses. El fiscal tiene de plazo hasta el 4 de marzo para apelar. Si no lo hace, ella podría ser puesta en libertad al día siguiente, el 5 de marzo. Por favor, no dejen de orarle a Jehová por nuestra querida hermana Valentina. El 22 de febrero de 2022, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tomó 2 decisiones muy importantes relacionadas con nuestros hermanos de Rusia. Los casos hacen referencia a los registros y detenciones que sufrieron varios hermanos entre el año 2010 y 2012. El tribunal decidió a nuestro favor y mandó indemnizar a los 15 hermanos y hermanas que están implicados en estos casos. En total, el gobierno de Rusia tendrá que pagar casi 100.000 euros. La sentencia del tribunal indicó que la predicación que realizan los testigos de Jehová es un derecho fundamental en el que una autoridad pública no debe interferir. En muchos países, los casos de COVID-19 están disminuyendo. Las autoridades están relajando o incluso eliminando algunas restricciones. Así que esperamos que las circunstancias nos permitan retomar más actividades espirituales en persona. Aún así, por ahora queremos seguir siendo prudentes. El cuerpo gobernante les ha pedido a los comités de sucursal que estén muy atentos a todas las zonas del territorio que supervisan. Cada comité de sucursal podrá iniciar o ampliar el programa piloto para reunirse de manera presencial cuando sea seguro hacerlo. ¿Podrá celebrarse la conmemoración en persona en su congregación este año? ¿Quién sabe? Ya veremos. En cualquier caso, puede que este sea un buen momento para que todos analicemos cómo vemos las reuniones de congregación. Si se nos permite volver al salón, ¿estaremos dispuestos a hacerlo? Piense en lo que les explicamos a nuestros estudiantes de la Biblia sobre lo importante que es asistir a las reuniones en la lección 10 del libro Disfrute de la Vida. Allí leemos:
Se requiere esfuerzo para asistir a las reuniones. Y a continuación dice, pensemos en la familia de Jesús. Vivían en Nazaret y para ir al templo de Jerusalén cada año, tenían que caminar unos 3 días por una región montañosa. Entonces le pregunta al estudiante, ¿qué obstáculos tal vez tenga que superar para ir a las reuniones? Tras responder a esta pregunta, muchos estudiantes se han sentido motivados a asistir a las reuniones, pero tal vez sea una pregunta en la que todos tengamos que pensar. Es cierto que volver a las reuniones presenciales requerirá esfuerzo de nuestra parte, pero también piensa en todas las ventajas y beneficios de poder volver a juntarnos en persona con nuestros hermanos y hermanas. Acuérdese del ejemplo de cuando María, José y sus hijos viajaban a Jerusalén. ¿Cuánto debían de disfrutar cuando llegaban a la ciudad y la veían llena de tantos y tantos siervos de Jehová, ¿no es cierto? Seguro que estar allí los hacía tan felices que José y María se daban cuenta de que todos los esfuerzos valían la pena. Del mismo modo, cuando estemos en el salón con nuestros hermanos, estaremos tan contentos que nos olvidaremos de cualquier obstáculo que hayamos tenido que superar. Mientras llega el momento de regresar al salón del reino, valoramos muchísimo el esfuerzo que siguen haciendo por asistir fielmente a las reuniones a través de Zoom. Al conectarnos con tiempo y quedarnos después, tenemos más oportunidades de hacer lo que se dice en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Y estemos pendientes unos de otros para motivarnos a mostrar amor y a hacer buenas obras, sin dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Más bien, animémonos unos a otros, sobre todo al ver que el día se acerca. Podemos experimentar la enorme alegría que se siente cuando damos ánimo a nuestros hermanos y los motivamos a mostrar amor y a hacer buenas obras, como dijo Pablo. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que hacer tantos esfuerzos? ¿Por qué hacemos todo lo que está en nuestra mano por cuidar nuestra salud espiritual y por animar a nuestros hermanos? Porque queremos que nuestra valiosa amistad con Jehová siempre siga siendo fuerte y al mismo tiempo porque queremos resistir los ataques que nos lanza nuestro peor enemigo, Satanás el diablo. Recordemos la advertencia que leemos en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Allí dice: mantengan su buen juicio y estén vigilantes. Su adversario el diablo anda a su alrededor como un león rugiente, tratando de devorar a alguien. Claro, el diablo no nos causa todos nuestros problemas, pero siempre busca la manera de aprovecharlos. Él quiere aprovechar que estamos estresados y aislados por la pandemia para debilitar nuestra fe o para intentar distraernos con sus ideas dañinas. ¿Qué nos ayudará? Veamos lo que dice el versículo 9. Pónganse en contra de él, firmes en la fe, sabiendo que toda la hermandad en el mundo está pasando por los mismos sufrimientos. En pocas palabras, Satanás está atacando a todos los siervos de Jehová. Aunque todos tenemos problemas diferentes y todos vivimos en lugares diferentes, todos estamos bajo ataque. Pero cuando reflexionamos en lo que están enfrentando hermanos nuestros que viven en otros lugares, puede que empecemos a ver nuestros propios problemas de otra manera. Por ejemplo, piensen los hermanos y hermanas que están sufriendo por culpa de desastres naturales o de la persecución. Desde septiembre de 2021, nuestros hermanos se han visto afectados por más de 120 desastres. Veamos algunos ejemplos. En diciembre, el tifón Rai, también conocido como Odette, causó graves daños en Filipinas. Por desgracia, 4 publicadores perdieron la vida, 12 resultaron heridos y más de 2,000 tuvieron que abandonar sus hogares. Y además de todo eso,
más de 1,700 casas de nuestros hermanos sufrieron daños o quedaron destruidas. Luego, en enero, la tormenta tropical Ana devastó el sureste de África. Tristemente, uno de nuestros hermanos perdió a su esposa y a sus 2 hijos. 3 hermanos y un niño resultaron heridos. Más de 2,000 tuvieron que abandonar sus hogares. Y más de 400 casas de nuestros hermanos sufrieron daños o quedaron destruidas. Y el pasado 15 de febrero, en Brasil hubo fuertes lluvias y deslizamientos de tierra. Por desgracia, un hermano nuestro y su hijito de 2 años fueron arrastrados por una avalancha de lodo. El papá sobrevivió, pero quedó gravemente herido, y tristemente su hijo falleció. Además, también falleció otro hermano. No dejamos de orar por todos aquellos hermanos que han perdido a seres queridos o que han sido víctimas de estos desastres. Además de enfrentarse a desastres naturales, muchos hermanos viven en zonas donde hay disturbios. En la República Democrática del Congo, hermanos y hermanas de muchas regiones han tenido que huir dejando atrás sus casas y sus campos. Pero gracias a la ayuda de Jehová, hemos podido repartir más de 81 toneladas de alimentos para ayudar a más de 19,600 personas. Agradecemos de corazón todo lo que están haciendo por ayudar a los hermanos que sufren situaciones como estas. Sus oraciones y sus valiosas donaciones están siendo muy útiles. Muchísimas gracias. Sin importar lo que suceda, nuestros hermanos se mantienen fieles a Jehová. ¿Les gustaría que algunos hermanos del Congo, Filipinas y el Caribe nos cuenten cómo se sienten por toda esta ayuda? Veamos. Le doy muchas gracias a Jehová de todo corazón por todo el apoyo que me han dado en sentido material y por ayudarme a volver a mi vida normal. Yo no tengo palabras para dar las gracias por todo lo que han hecho por nosotros, por todas las cosas que hemos recibido. Los hermanos me ayudaron a reparar mi casa, igual que a muchos otros. Nos han ayudado muchísimo. Muchas gracias. A pesar de todos los problemas que tuvimos por culpa del tifón Odette, Jehová nunca nos abandonó. Nos ayudó muchísimo. Al día siguiente, los hermanos se pusieron en contacto con nosotros y nos trajeron comida. Y nos ayudaron a reparar nuestra casa. Le agradecemos muchísimo a Jehová todo lo que ha hecho por nosotros durante este tiempo. Gracias a Él podemos seguir con nuestra vida. Le doy muchas gracias de verdad a Jehová y a su organización por todo el amor que nos han mostrado desde la erupción del volcán. No sabemos cómo expresar la gratitud que sentimos. Es como si Jehová, como un padre, nos tomara de la mano y con cariño nos dijera: no tengas miedo, yo te ayudaré. La verdad, lo agradecemos mucho. Muchas gracias por darnos esta casa, porque nuestra casa se quemó. Y quiero darles las gracias a los hermanitos. Muchas gracias. Tuve que irme con lo que llevaba puesto. Nuestra casa estaba destrozada cuando nos fuimos. Y cuando volvimos y vimos lo que habían hecho nuestros hermanos, no sé cómo describir lo que siento. Los quiero mucho a todos, a cada uno de ustedes, y agradezco su ayuda.
No se hacen una idea de lo mucho que significa que no hayamos tenido que superar esto solos. Hemos visto claramente la mano de Jehová y lo mucho que nos quiere. Pudimos ver lo bueno que es Jehová. Cuánto nos bendice Jehová y qué agradecidos estamos. Otra prueba a la que se están enfrentando nuestros hermanos es la persecución. Tenemos el ejemplo de Ana Safrónova. El 25 de enero, nuestra hermana, que tiene 56 años, fue sentenciada a 6 años de prisión. Esta es la sentencia más dura y larga que se le ha impuesto a una hermana en Rusia desde que se prohibió nuestra obra. El tribunal la envió a prisión, aunque ella estaba cuidando a su madre de 81 años. ¿A qué situaciones se enfrentan las familias de los que están en la cárcel? ¿Cómo está ayudando Jehová a estos hermanos? Veamos qué nos cuentan algunos hermanos de Rusia. El 12 de junio de 2018, nuestra vida cambió y empezaron los problemas cuando las autoridades registraron nuestra casa. Estuvimos sin ver a Alexei durante 11 meses porque se lo llevaron a un centro de prisión preventiva. El juez lo condenó a 3 años y medio en una colonia penitenciaria para presos comunes. Entonces pasó otra cosa terrible. Nuestra casa se quemó por completo en plena noche. En octubre de 2020, mis hijos y yo nos contagiamos de coronavirus. Y hace poco volvimos a estar todos enfermos de COVID por segunda vez. Yo vivía con mi hija Ana. En julio de 2021 registraron nuestra casa. Y el 25 de enero de 2022, un tribunal la condenó a 6 años de prisión. Ni siquiera nos dejaron despedirnos. Mi papá ya lleva 1 año y medio en la cárcel. Este pasado enero le impusieron una pena de 7 años en un centro penitenciario y por si fuera poco, a finales del año pasado murió mi madre de COVID. Fue algo inesperado. Una prueba ya es mucho, pero pasar por 2 a la vez. Así que 2 de las personas a las que más quiero ya no están a mi lado. Le oro a Jehová y siento que Él me da paz y me ayuda a estar tranquila. Y ya no me preocupo tanto. Los hermanos vienen, me ayudan a limpiar, me hacen la compra y conversamos. Con todo esto, veo que Jehová me está cuidando, que me ayuda, que me apoya. Jehová nos ha fortalecido constantemente por medio de su palabra y de los hermanos. Por ejemplo, algunos amigos nos mandaron mensajes con textos bíblicos que me animaron mucho. Fue la respuesta a mis oraciones. Era el aniversario de mis padres y todo el día fue como que no dejaban de llegar paquetes, flores y regalos. Y toda la casa estaba llena de flores. Era como si Jehová nos dijera bien alto: los quiero, estoy con ustedes, no los abandonaré. Y Alex me dijo: mamá, si papá estuviera libre, habrías tenido un solo ramo de flores. ¿Te acuerdas de aquel día que te daba miedo gritar: papá, te amo, aguanta, Jehová te quiere? Entonces oramos juntos y fuiste valiente. Y después nos escribió por carta que lloró de lo feliz que se puso al escucharme. Mi fe ahora es mucho más fuerte. Empecé a leer la Biblia todos los días. Además tomé una decisión muy importante. Bueno, 2. Le dediqué mi vida a Jehová y me bauticé. Muchas veces me vino a la mente la idea de que Jehová nos abraza por medio de los brazos de otros. En estos últimos años
Hemos sentido el abrazo de Jehová en muchas ocasiones. Él siempre convierte las dificultades en bendiciones. Perdimos nuestra casa cuando se quemó, pero ahora tenemos una nueva que es mucho mejor que la anterior. Estoy seguro de que pase lo que pase, podremos superarlo. Lo más importante es estar cerca de Jehová. Estamos muy orgullosos de todos los que se mantienen firmes en la fe, a pesar de la persecución. Nos acordamos de las palabras de 2 Corintios 4:9. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Jehová nunca abandonará a sus siervos fieles. En este informe pudimos ver que nuestros hermanos de todo el mundo siguen manteniéndose firmes en la fe a pesar de las guerras, de una terrible pandemia, de los desastres y de la persecución. Queridos hermanos, como dice 1 de Pedro 5, versículo 8, mantengan su buen juicio y estén vigilantes. Nuestro adversario, el diablo, ha llenado este mundo de su propaganda satánica. Manténganse alerta, pónganse en contra de él. Este mundo está cada vez más dividido y hay más nacionalismo. Así que no dejemos de ser neutrales. Tenemos que estar unidos, ser leales al reino de Dios y amarnos unos a otros. No dejemos de escuchar la voz de nuestro pastor excelente, Jesucristo, y sigamos las instrucciones del esclavo fiel y prudente. Nuestro Dios Todopoderoso Jehová está con nosotros, y contamos con el apoyo de nuestra hermandad mundial. Sin importar los problemas que vengan, tenemos todo lo que necesitamos para mantenernos fieles a Jehová. Queridos hermanos, los amamos con todo el corazón. Desde la Central Mundial de los Testigos de Jehová, esto es JW Broadcasting. Qué agradecidos estamos, ¿verdad?, de recibir estos informes del cuerpo gobernante que nos ayudan, por un lado, a ver la preocupación y el cariño del cuerpo gobernante y también cómo Jehová los está utilizando en estos últimos días para ayudar a toda la hermandad mundial. Bueno, pues ya sí pasamos a la última parte o la última asignación de nuestra reunión, que es el estudio bíblico de congregación, y analizaremos o terminaremos de considerar el capítulo 22 del libro Adoración Pura, concretamente los versículos de los párrafos del 23 al 31 y también el recuadro 22a. Y el conductor será nuestro hermano Juanpa Álvarez y el lector el hermano Samuel Vázquez. Qué emocionante, ¿verdad?, el análisis de este capítulo final, como dijo el hermano Martín, del libro Adoración Pura. Adora a Dios. En semanas anteriores hemos estado repasando 3 enseñanzas que se han destacado en el análisis que hemos hecho de este libro de Ezequiel. Debemos dar a Jehová devoción exclusiva, debemos seguir unidos en la adoración pura a Jehová y debemos demostrar amor a los demás. Y en este análisis tan emocionante llegamos a la culminación de los acontecimientos relacionados con el propósito de Jehová Dios. Ya la semana pasada vimos que Cristo entrega el reino a su Padre antes de la prueba final. Y precisamente hoy seguiremos hablando de este asunto, de la prueba final. Veremos quién es Gog y Magog, qué pasará durante dicha prueba y qué efecto debe tener en nosotros saber todo esto. Estáis todos invitados a participar por medio de vuestros comentarios y, como os anunció nuestro hermano Vázquez Samuel, será nuestro lector hoy. Así que cuando quiera, Samuel, por favor, podemos empezar con la lectura del párrafo 23. Por poco tiempo, Satanás intentará alejar de Dios a los seres humanos. Esa será la prueba final. ¿Y en qué consistirá? Sin duda, cada persona se enfrentará a una situación parecida a la que vivieron Adán y Eva. O adorar a Jehová, aceptar sus normas y apoyar su gobierno, o rebelarse contra Dios y ponerse de parte del diablo.
Muy bien, muchas gracias. Pues el párrafo 23 pregunta, ¿a qué situación se enfrentará cada persona? Hermana Mateos, Keren, por favor. Pues tendremos la prueba final, que será una decisión que tenemos que tomar entre dos caminos completamente opuestos, que entre adorar a Jehová y apoyar su gobierno y sus normas, o rebelarnos y ponernos de parte del diablo. Eso es, muy bien, muchas gracias. Hermano Santiago, Ezequiel, por favor. Sí, estaba pensando qué tipo de tentación nos puede poner Satanás siendo nosotros perfectos. Pues la atalaya de junio del 2017 dice que quizá intente de convencer a las personas de que pueden vivir para siempre sin obedecer a Jehová. Sabemos que eso nunca va a tener éxito, pero deberíamos de preguntarnos si nos atraerá esa mentira. Qué interesante reflexión. Muchas gracias por compartirla, Ezequiel. Hermano García, David. Y esta situación nos recuerda a la que vivieron en su momento Adán y Eva. Ellos eran perfectos, nosotros esperamos estar todos ahí también, seremos perfectos. Igualmente tenían normas de parte de Jehová, pero Satanás logró que desobedecieran esas normas, ¿no? Entonces tenemos que empezar a prepararnos ya para no caer en la misma trampa que ellos cayeron. Así es, muchas gracias. Pues pasamos a la lectura del párrafo 24, por favor. Empezamos primero con Apocalipsis 27 al 10. Pero en cuanto hayan terminado los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a esas naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la guerra. Su número es como la arena del mar, y éstas avanzaron por toda la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero bajó fuego del cielo y las consumió. El diablo, que las estuvo engañando, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban tanto la bestia salvaje como el falso profeta. Ellos serán atormentados día y noche para siempre jamás. Es interesante que a los que se rebelen después de los 1000 años se les llame Gog y Magog, y es que tienen características muy parecidas a las del Gog de la tierra de Magog mencionado en la profecía de Ezequiel. Ese grupo de rebeldes, formado por naciones enemigas del gobierno de Jehová, es el que ataca al pueblo de Dios durante la gran tribulación. A estos que se rebelan al final del reinado de 1000 años de Cristo también se les llama naciones. Y eso nos dice mucho. ¿Por qué? Porque durante el reinado de 1000 años el mundo ya no estará dividido en naciones. Solo sus habitantes serán súbditos de un solo gobierno, el reino de Dios. Formaremos una nación espiritual. Al llamar a esos rebeldes Gog y Magog, y al decir que son naciones, la profecía indica que Satanás fomentará divisiones y conseguirá que algunos se separen del pueblo de Dios. Nadie se verá obligado a ponerse de parte del diablo. Cada persona, que ya será perfecta, tomará su propia decisión. Muy bien, pues párrafo 24 pregunta, ¿por qué a los rebeldes se les llama Gog y Magog? Hermana Lumi Fernández, por favor. Porque actuarán con un odio similar al que tuvo la coalición de naciones que atacó al pueblo de Dios justo antes del Armagedón, coalición a la que la Biblia llama Gog de Magog. Muy bien, muchas gracias, bien explicado. Hermano Barea, Rubén, por favor. Y aunque es verdad que en ese tiempo no habrá naciones, porque habrá una única nación adorando a Jehová, pero que se les llame Gog y Magog sí nos da a entender pues que Satanás tratará de fomentar de nuevo divisiones para que algunos se separen de servir a Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermana Iglesia, Sema, por favor. Pero como bien dice el párrafo, algo que nos tranquiliza muchísimo es que cada persona, que en este momento ya seremos perfectos, tomaremos nuestra propia decisión de si unirnos a Gog de Magog en ese momento o no. Muy bien, importante punto. Hermana Vázquez Damaris, por favor. Todo esto nos puede servir de advertencia ahora, ¿no? La forma en la que tratará Satanás
de que algunos se rebelen, fomentando divisiones. Por eso es muy importante que siempre fomentemos justo lo contrario, estar unidos en el pueblo de Jehová. De otra manera, Satanás podría aprovechar esa brecha para hacer daño al pueblo de Dios. Muy bien, excelente aplicación práctica, gracias. Mano Morales, Paco. Sí, y aparece en el párrafo la idea de Ezequiel 38.2, quizás para ayudarnos a identificar un poquito la diferencia que existe entre Gog y Magog, que estamos hablando acerca de cómo esto ocurrirá al final del reinado de 1000 años de Jesús, y las palabras de Ezequiel 38, Gog de la tierra de Magog, se refiere a la gran tribulación. Muy bien, muchas gracias por incluir la cita también en esta explicación ampliada. Quizás también podemos ver la imagen que está asociada a este párrafo, ¿verdad? Y podemos ver un poquito más qué podemos esperar en ese momento. Quizás querráis describirlo. Hermano Ortega, por favor. Sí, pues podemos ver a las personas que se rebelan contra Jehová después de los 1000 años, que son llamadas Gog y Magog, y vemos que son una gran multitud, que aunque son ya perfectos, como se ha comentado, pues sus rostros muestran claramente que han decidido ser rebeldes y no seguir las normas de Jehová. Muy bien, muchas gracias. Mano Oriondo, John. Y se ve claramente que existe una gran división, una gran desorden, y fuera de la forma de pensar de Jehová, las cosas son así, en conflicto separados de Jehová y en conflicto con ellos mismos, tal como se ve hoy en día. Se verá claramente que no consiguen formar algo mejor, nada mejor que la nación espiritual de Jehová. Muy bien, gracias por esta buena aplicación. Pues leemos los párrafos 25 y 26, por favor. ¿Cuántos se unirán a Satanás? Los rebeldes serán tantos como la arena del mar. Esta expresión no indica necesariamente que se vaya a rebelar un gran porcentaje de la humanidad. ¿Por qué decimos eso? Pensemos en la promesa que Dios le hizo a Abraham. Jehová le dijo que su descendencia sería como los granos de la arena que hay a la orilla del mar. Pero los miembros de su descendencia resultaron ser 144.001. Aunque es una cantidad importante, en realidad solo es una pequeña parte de la humanidad. Algo parecido pasará con los que se unan a Satanás. Será una cantidad importante, pero no exagerada. Así que los rebeldes no representarán una gran amenaza para los siervos leales de Jehová. Los que se unan a la rebelión no tardarán en ser exterminados, desaparecerán junto con Satanás y los demonios. No tendrán ninguna oportunidad de volver a vivir. Lo único que quedará de ellos será el eterno recuerdo de sus malas decisiones y del precio que tuvieron que pagar. Muy bien, pues la parte A pregunta, ¿cuántos se unirán a Satanás? Hermana Álvarez Arancha. Pues según leímos antes en Apocalipsis 28, dice que estos rebeldes serán tantos como la arena del mar. Y esta expresión pues pudiera parecernos que es enorme, un gran porcentaje de la humanidad, pero nos hace recordar también una expresión que Jehová utilizó cuando se dirigió a Abraham y le dijo que su descendencia sería como los granos de la arena del mar. Y recordamos que ese número resultó ser 144.001, es decir, Jesús como la parte principal de la descendencia y los 144.000 como la parte secundaria. Así que aunque es un número importante, no es un número exagerado. Muy bien, muchas gracias por la explicación. Mana Barea Gema, por favor. Y me gusta la expresión que dice aquí, que no representarán una gran amenaza. Claro, vemos la ilustración que se ha considerado antes y a lo mejor nos podemos asustar, pero realmente si lo comparamos con los siervos de Jehová que van a estar después de los 1000 años, pues esto no nos debe asustar, incluso nos prepara en saber que esto puede ocurrir y meditar en estos asuntos pues nos hará más fuertes. Muy bien, gracias Gemma, muy buena reflexión. Pregunta B, ¿cómo acabarán los rebeldes? Hermano Ortega, Eber.
Sí, pues vemos que no van a tardar en ser exterminados, ¿no? Desaparecerán junto con Satanás y los demonios, como dice Apocalipsis 20:10, ¿no? Ya que será arrojado al lago de fuego y azufre, que sabemos que se refiere a la destrucción eterna. Así que lo único que quedará de ellos pues será el eterno recuerdo, ¿no? De sus malas decisiones y del precio que tuvieron que pagar. Muy bien, muchas gracias. Mano Clavero. Quizás pensarán que con su rebeldía van a lograr algo, pero como vemos es todo lo contrario. Van a ser destruidos y no van a tener la oportunidad nunca más de volver a vivir. Muy bien, muchas gracias. Veamos la parte positiva en los párrafos siguientes, 27 a 29. En cambio, los nombres de los que pasen la prueba final quedarán escritos para siempre en el libro de la vida. Entonces, como una familia unida, todos los hijos leales de Jehová le darán la adoración que tanto se merece. Imagínese ese futuro. Tiene por delante una vida maravillosa, una vida en la que ni usted ni sus seres queridos tendrán que volver a sufrir. Su trabajo será gratificante y estará rodeado de amigos de verdad. En ese entonces, Jehová lo considerará justo, porque usted ya estará completamente libre de pecado. Todo el mundo tendrá una relación directa con Dios. Y lo más importante es que la adoración pura que se le dé a Jehová, tanto en los cielos como en la tierra, será perfecta. Por fin quedará totalmente restaurada la adoración pura. ¿Estará usted allí para ver ese gran día? Podrá estar allí, siempre y cuando siga estas tres enseñanzas fundamentales del libro de Ezequiel: darle a Jehová devoción exclusiva, seguir unidos en la adoración pura de Jehová y demostrarles amor a los demás. Por último, las profecías de Ezequiel nos dan otra lección muy importante. ¿Cuál es? Muy bien, muchísimas gracias por tu buena lectura. ¿Qué vida tendrán por delante los que pasen la prueba final? Quizás podemos ir mencionando cada uno algún aspecto y tener más oportunidades para comentar. Hermana García, Keren, por favor. Pues como dice Apocalipsis 20:15, los nombres de aquellos que superen esta prueba final serán escritos para siempre en el libro de la vida. Tendremos el privilegio entonces de formar parte de la familia de Jehová como sus hijos leales. Muy bien, muchas gracias. Hermana Morales, Sara. Disfrutaremos de la preciosa esperanza de volver a ver a nuestros seres queridos volver a la vida. Y todos juntos, y lo más bonito, es formar parte de la familia de Jehová y adorarlo por toda la eternidad. Muy bien, muchas gracias, como lo esperamos. Hermano Román, Pablo, por favor. También como para entonces ya estaremos completamente libres de pecado. Jehová nos considerará justos y nos permitirá también tener una relación directa con Él. Muy bien, muchas gracias. Hermano Santiago, Ezequiel. Y a veces nos imaginamos el paraíso como plantar nuestro huertecito, estar con los animales, pero eso es una ínfima parte, hay muchísimo más. Cuando seamos perfectos, cuando lleguemos a ser hijos de Dios, nos imaginamos cuando llevamos millones de años sirviendo a Jehová, ¿qué nos tendrá preparado Jehová a nosotros? La relación tan estrecha e íntima que disfrutaremos con Él. Efectivamente, así es, inimaginable. Muchas gracias por compartir tus sentimientos. Hermano Vázquez, Marcos, por favor. Así que como también podemos ver en la ilustración que está asociada también al párrafo 28, vemos claramente pues una sierva de Jehová, ahí está, después de los 1000 años disfrutando de una relación directa con Jehová, gracias también a que de una vez por todas el rescate habrá cumplido su propósito al 100%. Y qué bonito será ver, estar rodeado de disfrutar de la naturaleza, del propósito con el que Jehová realmente nos creó. Así que nos podemos imaginar lo que será ese momento. Muy bien. Estamos deseando que llegue. Claro que sí, muchas gracias. Mano Iriondo, John, por favor. Estaremos muy contentos de sentir la aprobación plena de Jehová. De hecho, volviendo a la idea de estar escritos en el libro de la vida,
pues hasta antes de la prueba nuestros nombres estarían escritos como con lápiz, pero una vez superada la prueba final, nuestros nombres estarán escritos de forma permanente, como con tinta. Así que estaremos súper contentos de que Jehová nos considere dignos de vivir para siempre. Claro que sí, muchísimas gracias. Podemos también ver la siguiente imagen que resumen estos 3 párrafos y que podemos extraer de esta preciosa imagen. Bueno, Martín, Dani. Pues algo que nos hará muy felices, no solamente mirar a nuestro alrededor, que todo es bueno, que tenemos amigos, familia por todo el mundo, no hay enfermedad, no hay tantas cosas como se han mencionado, sino que todos le damos a Jehová la adoración que se merece. Durante miles de años la gente ha manchado el nombre de Jehová, hace cosas malas, eso le hace sufrir. Entonces, que comprobemos nosotros, ¿no?, que todos los que estamos allí alabamos a Jehová y le damos las gracias por todo lo que ha hecho y hará por nosotros, pues nos hará muy felices también. Eso es, muy bien. Qué interesante destacar esta idea, ¿no? La felicidad asociada a estar allí. Pues hay 3 cositas que tenemos que hacer, ¿verdad?, para poder estar allí, según veíamos en el párrafo 29, como resumen. Hermano Eber Ortega, por favor. Sí, pues tenemos que seguir 3 enseñanzas fundamentales, ¿no? Darle a Jehová devoción exclusiva, seguir unidos en la adoración pura de Jehová y demostrarle amor a los demás. Muy bien, muchas gracias. Antes de pasar a la última idea, podemos volver al recuadro 22A y según vamos viendo las imágenes, podamos repasar estos 5 sucesos en torno a la prueba final. ¿Alguien que desee empezar por el primero? Hermano David García, por favor. Pues el primero es que habremos alcanzado la perfección y eso implica, como indica 1 Corintios 15:26, que el último enemigo, la muerte, será destruido, pero también que no tendremos que volver a luchar contra nuestros pensamientos, sentimientos, inclinaciones imperfectas, pues seremos perfectos. Muy bien, muchas gracias. La segunda, hermano Vázquez Marcos. Pues en cumplimiento de lo que dice 1 Corintios 15:24, ahí Jesús entregará el reino a su Padre y de esta manera demostrará su gran humildad. Muchas gracias. Estos son 2 acontecimientos que vimos la semana pasada y hoy nos centramos en los 3 últimos. Hermano Poti Esteban, por favor. Sí, el siguiente vemos cómo Satanás es liberado del abismo y reúne a los rebeldes para el último ataque. Ese será el momento en el que tendremos que elegir qué bando pues queremos y vamos a estar. Muy bien, muchas gracias. Hermano Barea, Rubén. Y poco después de este ataque final, entonces sí, Jehová destruirá para siempre a todos los rebeldes. Muchas gracias. Finalmente, hermano Fernández, Antonio. Pues lo que todos anhelamos, que es servir a Jehová con perfección, con una conciencia limpia, tranquila, en paz y en ese ambiente donde reinará felicidad y unidad en toda la organización universal de Jehová, tanto en los cielos como en la tierra. Muy bien, buen resumen. Muchas gracias, Tony. Tendrán que saber que yo soy Jehová. Los 2 últimos párrafos, por favor. Por todo el libro de Ezequiel hay una afirmación que resuena una y otra vez. Tendrán que saber que yo soy Jehová. Para los enemigos de Dios, estas palabras significarán guerra y muerte. No solo tendrán que reconocer que Jehová existe, también se verán obligados a entender por las malas el significado de su gran nombre. Él hace que llegue a ser. Y es que Jehová de los ejércitos será un poderoso guerrero que peleará contra ellos. Aunque ya será demasiado tarde, por fin entenderán una verdad básica sobre Jehová. Nada le puede impedir que cumpla lo que se propone. Para los siervos de Dios, la afirmación tendrán que saber que yo soy Jehová significará vida y paz. Jehová hará que seamos lo que Él quería que fuéramos desde un principio, hijos que reflejan sus cualidades a la perfección. Jehová ya es para nosotros un Padre que nos ama y un pastor que nos protege, pero pronto se convertirá en nuestro Rey vencedor. Antes de que llegue ese momento, tomémonos muy en serio el mensaje de Ezequiel. Demostremos cada día con nuestras palabras y acciones
que nosotros sabemos quién es Jehová y la clase de Dios que es. Entonces, cuando los vientos destructores de la gran tribulación sean desatados, no tendremos miedo. Todo lo contrario, levantaremos la cabeza, porque sabremos que nuestra liberación se acerca. Mientras llega ese día, ayudemos a la gente por todo el mundo a conocer y amar al único Dios que merece nuestra adoración, el Dios que tiene el nombre más importante de todos, Jehová. Muy bien, muchas gracias, hermano Vázquez, por tu excelente lectura. La pregunta: ¿qué significará para los enemigos de Dios la afirmación tendrán que saber que yo soy Jehová? Hermana Fernández Lumi, por favor. Significará guerra y muerte. Ellos no solo serán obligados a reconocer la existencia de Jehová, sino que tendrán que aprender de la manera más dolorosa posible cuál es el significado de su nombre. Muy bien, muchas gracias. Hermana Álvarez Arantxa. Igual que Goliat y el resto de los filisteos supieron que cuando David venció al gigante había sido Jehová que peleaba con el ejército de Israel, o también cuando los egipcios se hundieron en el Mar Rojo, tuvieron que entender que Jehová estaba con el pueblo de Israel. De la misma manera también los enemigos de Dios tendrán que saber que Jehová existe y que está peleando contra ellos. Muy bien, gracias por incluir las citas históricas que apoyan esta idea. Pregunta B: ¿qué significará esa afirmación ahora para los siervos de Dios? Hermano Román, Pablo. Pues significarán, por un lado, vida, ya que sabremos que podemos tener vida eterna perfecta. Además, reflejando las cualidades de Jehová a la perfección, tal como Él tenía previsto para nosotros desde un principio. Y por otro lado, paz, porque cuando llegue la gran tribulación y los vientos destructores se desaten, nosotros podemos estar tranquilos, no tendremos que tener miedo, sino que sabremos que nuestra liberación se acerca. Muy bien, muchas gracias. Hermana Barea Gema. Y esto también significa que estemos activos, porque ahora más que nunca las personas tienen que saber lo que va a traer Jehová. Y como hemos visto anteriormente, para muchos ya será demasiado tarde y tendrán que entender entonces que realmente Jehová cumple con sus propósitos. Muy bien, muchas gracias por esta aplicación. Recuadro la adoración pura y usted. ¿Qué lecciones hemos aprendido al estudiar el libro de Ezequiel? Hemos visto 3. Hermana Iglesias, Emma. Pues hemos aprendido que tenemos que darle a Jehová devoción exclusiva, seguir unidos en adoración pura de Jehová y también demostrarles amor a los demás. Muy bien, muchas gracias. A pensar en la vida bajo el reinado de 1000 años de Cristo, ¿qué es lo que más anhela? Pregunta personal. Hermano Poti Esteban. Personalmente y seguramente, al igual que muchos de los que hemos sido extranjeros alguna vez, pues nuestro anhelo podría ser tranquilamente que desaparezcan las fronteras y sentir que cualquier parte de la superficie terrestre es nuestro hogar. Muy bien, muchas gracias. Mana Morales ahora. A mí, por ejemplo, me encantará que se limpie el nombre de Jehová, que la gente por fin reconozca que la clase de padre que es Jehová bajo el mandato de su Hijo el Rey, Jesús, y que toda la humanidad pueda, pues eso, por toda la eternidad, tanto en el cielo como en la tierra, formar parte de esa bendita familia universal. Como lo deseamos, ¿verdad que sí? ¿Cómo podemos prepararnos ahora para la prueba final? Manu Morales, Francisco, por favor. Sí, en el párrafo 31 había una frase muy bonita cuando decía: demostremos cada día con nuestras palabras y nuestras acciones. Es decir, que cada día para nosotros, desde aquí a la gran tribulación y en adelante, lo veamos como un entrenamiento, ¿no? Para que cuando llegue ese gran día, pues nuestra decisión y salga de manera innata, adoramos a Jehová porque lo amamos de corazón. Muy bien, muchas gracias por tu buen comentario. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas, por vuestra excelente participación. Al hermano Vázquez por su buena lectura. Sin duda que los acontecimientos actuales del mundo que estamos viviendo demuestran claramente que las profecías de la Biblia se cumplen, y eso nos anima, porque nos emociona saber que las profecías que quedan por cumplirse y que hemos repasado hoy también se cumplirán sin falta. Por eso demos a Jehová
devoción exclusiva. Sirvamos unidos con el pueblo de Jehová y amemos mucho, mucho, mucho a nuestros hermanos y cuidemos de ellos. Si lo hacemos, estaremos preparados para el fin, cuando todo el mundo sepa quién es Jehová. Pues muchas gracias a ti también, hermano Álvarez, por haber conducido también el estudio bíblico, que ha supuesto pues eso, un broche final fantástico para la reunión de hoy. ¿Qué cosas hemos analizado? ¿Qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido dos cosas sobre la humildad. Primero, que debemos esforzarnos por ser humildes cuando las cosas nos salgan bien. Y que también debemos ser humildes en la predicación. Por un lado, cuando nos traten mal o sean desconsiderados con nosotros. Y en segundo lugar, pues cuando vemos que nuestro conocimiento bíblico pues es mayor. También analizamos que debemos ayudar a nuestros estudiantes a abandonar los malos hábitos. Y esto les ayudará a tener una bonita relación con Jehová y también a ser más felices. Y como acabamos de analizar en el estudio bíblico de congregación, se respondió a varias preguntas de conclusión, pero sobre todo una, la que hicimos mención al principio. ¿Cómo podemos prepararnos ahora para la prueba final? Pues esforzándonos cada día por hacer tres cosas, que resumen las ideas centrales del libro. En primer lugar, dándole a Jehová devoción exclusiva, ahora, estando muy unidos ahora en la adoración pura de Jehová y también ahora demostrándole amor a los demás. Y una manera pues que podemos hacerlo es también advirtiendo a las personas de que ese fin está muy cerca. ¿Qué analizaremos la próxima semana? Pues se analizarán los capítulos 20 al 22 del primer libro de Samuel, pero queremos quedarnos con una idea o una pregunta que responderemos en nuestra mente. Responderemos a esta pregunta a todos, ¿verdad? Que todos queremos tener buenos amigos, pues responderemos a la pregunta de cómo ser nosotros buenos amigos. Bueno, pues antes de concluir con nuestra reunión, pues tenemos un anuncio a las congregaciones que nos gustaría compartir con todos vosotros. Y dice lo siguiente: en preparación para reanudar las reuniones presenciales y debido al interés en la seguridad de quienes asistan en persona, deseamos hacer algunos recordatorios. Se recomienda encarecidamente que todos lleven la mascarilla puesta cuando asistan a las reuniones en el Salón del Reino. Si usted, 1, tiene síntomas como los de un resfriado o la gripe, o 2, se ha expuesto al COVID-19 o ha dado positivo en un examen de este virus en los últimos 10 días, le rogamos que vea el programa por videoconferencia. Aunque las autoridades no exijan que se mantenga cierta distancia física, todos debemos respetar lo que decidan los demás sobre el contacto personal, como darse la mano. Jesús dijo: traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Lucas capítulo 6, versículo 31. Gracias por su colaboración. Bueno, pues estamos muy agradecidos, ¿verdad?, de estos recordatorios. Pues con esto sí concluimos con nuestra reunión y vamos a darle las gracias a Jehová cantando una canción que os invitamos a todos los que podáis poneros de pie para hacerlo. La canción escogida es la canción número 2, que lleva como título Tu nombre es Jehová, y después nos dirigiremos a Jehová en oración. Canción número 2.